Comenzamos esta historia que retrocede 2 meses atrás y muestra a un niño llamado Marvin Pettigrew que pasa el tiempo jugando en un almacén abandonado con su nuevo coche deportivo rojo a control remoto, completamente ajeno al peligro que lo rodea. Ese lugar aparentemente olvidado se convierte de pronto en escenario de algo mucho más oscuro cuando aparecen Tommy Volker junto a dos de sus hombres, Charles Milk y Donald Clyde, llevando consigo a un geólogo secuestrado, Horatio Jones. La tranquilidad infantil de Marvin se rompe en cuestión de segundos cuando presencia cómo Milk asesina a Jones sin dudarlo, ejecutándolo delante de él. Tras el crimen, Volker se retira con total frialdad, como si todo estuviera bajo control, pero el problema no ha terminado porque el niño ha visto todo. Marvin intenta mantenerse oculto, pero su presencia no pasa desapercibida para Milk y Clyde. Sin mostrar ninguna empatía, Milk ordena a Clyde que elimine al testigo y le entrega un cable para estrangularlo. En ese momento se percibe la tensión interna de Clyde, que duda ante la orden, visiblemente afectado por lo que se le exige hacer, aunque atrapado en una situación de la que no puede escapar fácilmente. En el presente, la investigación avanza con Lisbon, descubriendo que Horatio Jones había dejado una declaración formal antes de desaparecer, pero el caso fue desestimado cuando se le dio por perdido, y todas las pruebas, incluida esta declaración, quedaron selladas por un gran jurado. Esto convierte el acceso a la información en algo prácticamente imposible por vías legales. Patrick Jane, fiel a su estilo poco convencional, sugiere que la única forma de avanzar es encontrar algo comprometedor contra el fiscal Oscar Ardiles, alguien que claramente no estaría dispuesto a colaborar sin presión. Jane menciona a Brenda Shetlick como la persona adecuada para conseguir ese tipo de información, lo que lleva a Lisbon a buscarla directamente. Lisbon le ofrece un favor a futuro a cambio de ayuda, y Shetlick, sin demasiadas vueltas, le revela que mencionar el caso Fairland sería suficiente para tener a Ardiles contra las cuerdas. Con esa carta bajo la manga, Lisbon cita a Ardiles a su oficina. Él mantiene una postura firme al principio, insistiendo en que las pruebas están selladas y que no piensa romper la ley, incluso frente a la evidencia de 3 asesinatos recientes relacionados con Volker. Sin embargo, todo cambia el momento en el que Lisbon deja caer el nombre del caso Fairland. La reacción de Ardiles es inmediata, pasando de la seguridad a la preocupación, preguntando cuánto sabe ella realmente de eso. Lisbon juega bien sus cartas, admitiendo que aún sabe poco, pero dejando claro que está dispuesta a investigar a fondo y sacar a la luz cualquier implicación de Ardiles si no coopera. Bajo esa presión, el fiscal cede y promete enviar de inmediato toda la documentación del caso cerrado a la oficina del FBI. Mientras tanto, Jane avanza por otro frente y le pide a Van Pelt que revise la base de datos en búsqueda de niños desaparecidos que coincidan con el perfil que encaja con lo ocurrido. Un menor de entre 9 y 12 años, desaparecido desde hace aproximadamente 2 meses, procedente de un barrio humilde, y cuya casa esté cerca del almacén donde ocurrió el asesinato de Jones. La búsqueda da resultado y lleva a Marvin Pettigrew. Jane no pierde el tiempo y se presenta en la casa del pequeño, donde su mamá confirma cada una de sus sospechas. El almacén estaba en el camino habitual entre la casa y la escuela de Marvin, y además el niño sentía curiosidad por ese lugar y solía entrar a jugar ahí. Al mismo tiempo, Lisbon y Cho deciden acercarse a las oficinas de BMX Energy, la empresa vinculada a Volker, con la intención de investigar sin levantar sospechas. Lisbon insiste en que deben actuar con discreción, consciente de que cualquier alerta podría provocar que Volker elimine pruebas. Al llegar, piden hablar con el director, y mientras la secretaria se ausenta para buscar a un responsable, Lisbon nota algo crucial: las cámaras de seguridad apuntando directamente hacia ellos. Comprende de inmediato el riesgo y le indica a Cho que deben retirarse cuanto antes, ya que si Volker los ve en las grabaciones sabrá que están investigando. A partir de ahí, Lisbon decide que la única opción viable será regresar con una orden judicial que les permita acceder oficialmente a todos los archivos que tiene la empresa.
Con los documentos que finalmente envía Ardiles al CBI, el equipo revisa la declaración de Horatio Jones y descubre un nombre relevante, Annabel Zugalski, una amiga que lo había visitado en el Amazonas. Esto la convierte en una pieza potencialmente importante, por lo que es llevada a interrogatorio. Sin embargo, Zugalski se muestra evasiva y asegura que su visita fue simplemente por vacaciones, insistiendo en que Jones nunca habló con ella sobre su trabajo ni sobre nada que pudiera ser relevante para la investigación. Su actitud parece tranquila en apariencia, pero deja una sensación de que algo no encaja del todo. Poco después se revela lo que realmente ocurre detrás de esa aparente calma, cuando Annabel Zugalski aparece en la oficina de Tommy Volker acompañada por Donald Clyde. Ahí, claramente aterrada, asegura que no ha revelado nada al CBI. Volker, siempre meticuloso, no se conforma con esa respuesta y le pregunta si los agentes sospechan de ella. Zugalski, visiblemente nerviosa, insiste en que no tiene ninguna información ni sospechas en su contra, tratando de convencerlo de que no representa ningún riesgo. Desesperada por salvar su vida, le promete que abandonará el país de inmediato y que desaparecerá por completo, asegurándole que no volverán a verla nunca más. Volker, con su habitual frialdad, le da permiso para irse, y ella se retira con el miedo todavía marcado en su rostro, consciente de que su vida depende de no cometer ni un solo error. Mientras tanto, en el lugar del asesinato de Horatio Jones, las pruebas de ADN empiezan a arrojar resultados importantes. Se confirma la presencia de Charles Milk, quien ya había sido eliminado anteriormente por órdenes de Volker, y también aparece el rastro de un segundo hombre desconocido. Este dato abre otra nueva línea de investigación que Jane decide explotar de inmediato. En una jugada calculada, se acerca a Volker en una escuela primaria, el lugar donde sabe que no esperaría un enfrentamiento directo, y lo toma del brazo de manera provocadora. Aunque parece un gesto impulsivo, en realidad forma parte de un plan. Jane observa atentamente la reacción de Volker, quien de manera instintiva mira hacia su guardaespaldas, Donald Clyde. Esa pequeña reacción es suficiente. Desde un auto cercano, Rigsby está atento y logra fotografiar a Clyde, lo que le permite al equipo del CBI identificarlo como el posible segundo hombre presente en aquella escena del crimen. Con esta información, Lisbon intenta avanzar sobre BMX Energy, solicitando una orden judicial para registrar las oficinas, pero el juez se niega a firmarla por falta de pruebas contundentes. La frustración es evidente porque saben que el tiempo juega a favor de Volker. Lisbon recurre entonces a Jane en búsqueda de consejo y, entendiendo perfectamente el tipo de maniobra que él haría, decide tomar un riesgo calculado. Regresa al despacho del juez y le presenta una versión ligeramente alterada de la situación, afirmando que existe un segundo testigo y que podrá entregarle la transcripción a primera hora del día siguiente, pero que es urgente actuar de inmediato para registrar las oficinas. Esa pequeña mentira resulta efectiva y el juez finalmente firma la orden. Sin perder el tiempo, Lisbon, Cho, Rigsby y otros agentes van hasta las oficinas de BMX Energy esperando encontrar pruebas claves, pero al llegar se encuentra con un escenario completamente vacío. Volker, siempre un paso por delante, ya había evacuado el lugar y eliminado cualquier rastro que pudiera incriminarlo. La sensación de derrota momentánea es evidente, pero no detiene la investigación. De regreso en el CBI, las fotografías tomadas por Rigsby permiten identificar oficialmente a Donald Clyde y con esa información logran localizarlo y llevarlo a interrogatorio. Ahí entra en juego la habilidad de Jane, que logra presionar a Clyde lo suficiente como para que revele algo crucial. Marvin Pettigrew sigue con vida y probablemente está escondido bajo el cuidado de alguien de su confianza. Esta revelación cambia completamente la prioridad del caso. Sin embargo, en lugar de retenerlo, el equipo decide liberarlo con la esperanza de que los conduzca hasta el paradero del pequeño. El plan, sin embargo, no sale como esperaban. Tras salir del CBI, Clyde pide un taxi intentando mantener la calma, pero recibe una llamada que lo cambia todo. Es Volker, que con un tono frío le pregunta cómo fue su encuentro con Lisbon y deja claro que sabe exactamente lo que ha ocurrido. Sin rodeos, le dice que es un hombre muerto.
Para Clyde, esas palabras no son una amenaza vacía, sino una sentencia definitiva. Sabe perfectamente cómo opera Volker y entiende que no hay escapatoria posible. Desesperado y sin ver otra salida, toma una decisión extrema y se lanza delante de un autobús en movimiento, quitándose la vida antes de que Volker pueda hacerlo. A medida que las piezas empiezan a encajar, sale a la luz una traición interna que explica por qué Volker siempre parecía adelantarse a cada movimiento del CBI. Brenda Shetlick ha estado filtrando información directamente a Volker, lo que le permitió vaciar las oficinas de BMX Energy a tiempo y estar al tanto de la detención de Clyde y de cada avance de la investigación. Además, es ella quien le informa sobre la existencia de un niño desaparecido, Marvin Pettigrew, y la posibilidad de que haya sido testigo del asesinato de Horatio Jones, aunque asegura no conocer su paradero actual. Esa información desata una carrera contrarreloj. Tanto Volker como el CBI entienden que el niño es la clave de todo y encontrarlo primero puede marcar la diferencia entre cerrar el caso o perderlo definitivamente. Con la certeza de que Marvin Pettigrew sigue con vida y es el testigo clave, la situación se convierte en una carrera desesperada entre el CBI y Tommy Volker. El equipo logra rastrear a la mujer con la que Donald Clyde había dejado al niño, atando cabos a partir de la información obtenida en el interrogatorio. Lisbon no pierde el tiempo y envía a Risby y a Cho directamente a la dirección, consciente de que si ellos han podido llegar hasta allá, es probable que Volker también esté en camino o incluso que ya se haya adelantado. Esa sospecha se confirma rápidamente. Volker, acompañado por un hombre, Mark Costa, llega al lugar con la intención de eliminar al niño y borrar cualquier rastro que lo incrimine. Sin embargo, incluso dentro de su propio círculo hay límites que algunos no están dispuestos a cruzar. Costa se niega a matar a un menor, dejando claro que nunca ha matado a alguien así y que no piensa empezar ahora. Esa negativa obliga a Volker a asumir personalmente la tarea, dejando ver hasta qué punto está dispuesto a llegar para protegerse. Cuando entra en el apartamento, lo encuentra vacío y la frustración lo desborda. En un ataque de ira, destroza el lugar buscando alguna pista, hasta que finalmente repara un detalle aparentemente insignificante: una nota en la nevera sobre una excursión escolar al zoológico. Poco después, Risby y Cho llegan al apartamento y se encuentran con el caos dejado por Volker. El estado del lugar le deja claro que han llegado tarde y que Volker ya ha estado ahí. Sin embargo, al revisar el entorno, Risby también ve la nota del zoológico, comprendiendo de inmediato su importancia. Informan a Lisbon de lo que han encontrado, y ella junto a Jane reaccionan sin dudarlo, dirigiéndose hacia el zoológico con la esperanza de llegar a tiempo. Pero Volker vuelve a adelantarse, ya está ahí cuando llegan, moviéndose entre la gente como si nada hasta localizar a Marvin. El pequeño, al reconocer el peligro, intenta resistirse cuando Volker lo toma, y sus gritos rompen la aparente normalidad del lugar. Esos gritos son lo que guían a Lisbon y a Jane, que corren en esa dirección sabiendo que cada segundo cuenta. Se produce una breve persecución en medio del caos, con Volker intentando escapar, mientras Marvin lucha por soltarse. Lisbon finalmente logra tenerlo a la vista y le ordena que se detenga. En lugar de rendirse, Volker toma una decisión extrema y apunta con su arma al pequeño, dispuesto a disparar. En ese instante crítico, Lisbon actúa sin dudar y le dispara en el hombro, derribándolo antes de que pueda hacerle daño. El impacto lo deja fuera de combate y rápidamente es reducido y esposado. Con Volker en el suelo y finalmente detenido, la tensión acumulada estalla. Lisbon, que ha estado conteniendo la presión durante toda la investigación, lo golpea, dejando claro que todo ha terminado para él. No hay más jugadas, no hay más escapatorias. Por primera vez, Volker pierde el control de la situación. Después de todo, Jane se encarga de devolver a Marvin a su madre, cerrando el círculo de una historia que comenzó con un niño jugando sin saber que estaba a punto de convertirse en la pieza clave de un caso muy peligroso. La reunión entre mamá e hijo trae un alivio necesario tras tanta tensión, y aunque el daño no desaparece, al menos Marvin ha sobrevivido, y con él la posibilidad de que finalmente se haga justicia. Y con esto termina este episodio.
Antes de acabar con este video, y si te gusta El Mentalista y querés ver más, te cuento que en el canal estoy siguiendo y viendo todos los capítulos caso por caso, así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés suscribite así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.